en sintonía con nosotros. Un tema de verdad muy importante. Yo siempre digo que los padres y los maestros debemos ser aliados en muchas ocasiones y pues la importancia de este rol para transmitir los valores a nuestros niños. Para tratar este tema recibimos a Jocabet Marte, es terapeuta familiar, a quien le damos la bienvenida en este momento. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes este tema tan importante y que sé que va a ser de gran edificación para los televidentes. Jocabet, en una sociedad como la actual, en la cual precisamente por el contexto económico que se vive a nivel global, los padres, y me refiero tanto la madre como el padre, tienen que salir a laborar para poder obtener el beneficio económico que le permita tener cierta calidad de vida y por ende nuestros niños se crían muchas veces o con desconocidos, ya sea de repente esa persona que es asistente del hogar o con lo tecnológico en cuidados diarios y no directamente con los padres. ¿Cómo afectan ambas partes? Hemos visto en infinidad de ocasiones niños que emulan de repente a la muchacha que ayuda en la casa y adquieren precisamente rasgos, maneras de comportarse, gestos como esos. Y por otra parte, niños que se crían prácticamente con la tecnología, pasan mucho más tiempo con tecnología que con sus propios padres. ¿Cómo se puede abordar esta situación actual? Así es, como tú planteas, precisamente cuando el niño y la niña se cría un ambiente donde recibe, por ejemplo, los valores de la persona cuidadora, inmediatamente el niño, como tiene un cerebro totalmente rico, absorbe precisamente todo lo que se le está transmitiendo. Si por ejemplo la persona es una persona que es irresponsable, que es impuntual, le va a transmitir esos mismos valores a ese niño o esa niña que está en ese hogar. Entonces, esto afecta también la conducta del niño, porque el niño va a captar esos comportamientos y esa conducta que el niño está recibiendo. Entonces, las pantallas también afectan directamente el nivel cognitivo del niño, dícese la parte de atención, concentración, memoria, la parte social. ¿Por qué? Porque el niño va a generar dependencia de esas pantallas. El niño va a reducir sus habilidades sociales para compartir con otros niños. Por ende, es importante que los padres puedan jugar un rol muy importante para el desarrollo de sus niños y que sus niños puedan recibir esos valores, valores de atención, valores de cariño, de la responsabilidad, de la generosidad, porque si el niño entonces adquiere los valores a través de las pantallas o a través de una persona que a lo mejor no tiene las suficientes herramientas para que él tenga un desarrollo adecuado, entonces el niño va a recibir esas mismas herramientas que está recibiendo en las pantallas. Y lamentablemente en las pantallas los niños reciben muchos contenidos violentos, de agresión, que no le permiten tener un desarrollo óptimo en ese sentido. Así es. Y ni hablar, por ejemplo, de esos niños que no viven, que sus padres no viven juntos, que ahí todavía es más importante que haya una coherencia. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la recomendación? La recomendación es que el niño, por ejemplo, pueda tener un tiempo de calidad con esa figura, ya sea materna o paterna, que no vive con él directamente, o con el niño o con la niña. Entonces, hay un libro muy interesante que se llama Los 5 lenguajes del amor, no sé si lo han escuchado. Sí, claro. Dentro de los 5 lenguajes del amor está el tiempo de calidad, palabras de afirmación, los regalos, el contacto físico y los actos de servicio. Entonces, cuando el padre o la madre aplica esos lenguajes del amor hacia el niño, entonces el niño va generando, ¿verdad?, ese vínculo de afectividad directamente hacia su hijo o hacia su hija. Entonces, el padre, de manera intencional, debe identificar cuál es el lenguaje del amor de su hijo. Si su hijo, por ejemplo, le gustan mucho los contactos físicos, entonces le demos un abrazo, besos, donde podamos brindarle, ¿verdad?, ese afecto que él necesita. Tiempo de calidad también es muy importante, porque cuando el niño no se cría con su papá o con su mamá, va a generar carencias afectivas importantes y es un niño que
a la larga va a generar una falta de autoestima, o sea, va a generar inseguridad y desconfianza en sí mismo. Por eso es muy importante. Absolutamente. Me encanta, Jocabet, eso que acabas de decir, porque es tan relevante y es una de las cosas que yo trato de reforzar a diario. Claro. La autoestima es la base de todo y esa infancia es tan relevante en el adulto que vas a ser. Por eso hay que darle la importancia a la crianza que se le da a nuestros hijos, incluso las instituciones educativas en las cuales van a estar nuestros hijos y más allá de eso, con quién va a compartir ese niño o esa niña. Si es un cuidador, hay que estar muy atentos. Ahora bien, estamos hablando en este caso específico de lo que es abandono físico versus abandono emocional. Cuando hablamos de abandono físico, precisamente ahí entra el tema que Joca acaba de decir, que es el tiempo de calidad. Tal vez no puedas estar en presente con tu hijo el tiempo que quisieras, pero ese tiempo que tienes disponible, que no sea estando tú, por ejemplo, pegado a una computadora y tener al niño allí, porque entonces lo que prepondera es el abandono emocional. ¿Qué daño se le puede hacer a ese niño que tal vez estando el padre o la madre presente se siente desatendido? ¿Cuántos niños y niñas tienen a sus padres de manera física, como tú planteas, pero el niño experimenta un abandono emocional muy significativo? Y yo diría que el abandono emocional impacta más muchas veces que hasta el abandono físico, porque puede ser que físicamente hablando no esté presente, pero le dé un acompañamiento emocional a ese niño o a esa niña. Entonces, esto afecta sus niveles de autoestimación. Es un niño que va creciendo con esas carencias afectivas, es un niño inseguro, es un niño que le cuesta tomar decisiones, es un niño que ante los desafíos de la vida le cuesta enfrentarlo. ¿Por qué? Porque hay una figura que no le está dando, ¿verdad?, ese acompañamiento emocional que necesita. Por eso es muy importante que los padres de manera intencional puedan brindar ese acompañamiento emocional. Y el acompañamiento emocional no es solamente decir te amo, te quiero, eres importante para mí, sino tener un tiempo de exclusividad con nuestros niños. 10 minutos que tú dediques, 15 minutos, que sea un tiempo de calidad donde el niño pueda interactuar directamente contigo, donde el niño pueda compartir sus experiencias, sus vivencias, cómo te sientes en el día de hoy, cuéntame, es orgulloso de ti, orgullosa de ti, eres importante para mí, cómo te puedo ayudar. Ese tipo de acompañamiento permite que el niño se sienta atendido y pueda recibir entonces esa afectividad que tanto necesita o ese acompañamiento emocional. Sí, así es. Y por ejemplo, como en el caso ya de estos niños que están un poco más grandecitos, que tienen conciencia de ciertas cosas y de repente pues hacen preguntas incómodas, que si de repente, ¿por qué papá y tú no están juntos, mamá? Ahí, ¿cómo se le debe explicar según su edad este tipo de situaciones a los niños? Bueno, en ese sentido todo depende de la edad. Por ejemplo, si es un niño más o menos de entre 5 y 6 años, el padre debe ser totalmente creativo, no abordarlo desde el punto de vista como un adulto a través de palabras muy rebuscadas, sino que también puede utilizar juegos interactivos que le van a transmitir una enseñanza. En ese sentido, le puedo explicar, bueno, vamos a buscar 2 muñequitos, este es papá y este mamá. Mamá es una mujer responsable, como que va destacando como sus cualidades. Este papá es un padre que siempre está atento a las necesidades tuyas y este eres tú. Entonces va ilustrando a través del juego y va transmitiendo realmente qué situación puntual está pasando en ese sentido para que el niño pueda entonces asimilarlo, lo pueda como interpretar de la mejor manera posible y no lo vea como algo traumático, sino que el padre y la madre a través del juego pueda transmitir la situación o la inquietud que el niño pueda tener en ese sentido. Excelente. A ver, me voy a involucrar en un tema que, utilizando una metáfora, serían aguas profundas y turbulentas. Atención padre, atención madre, atención abuelos, atención incluso cuidadores. Alienación parental. Vivimos en una sociedad como la dominicana en donde lamentablemente un porcentaje muy alto de hogares son monoparentales, es decir,
que una sola figura de autoridad sea la materna o la paterna, en el caso específico dominicano, la materna, lamentablemente. Por eso aplaudimos tanto la paternidad responsable, cosa que debería ser natural y no debería ser aplaudida porque debería ser algo orgánico por la responsabilidad de ser padre y ser madre. Sin embargo, cuando se tiene una sola figura y ocurre la alienación parental, para explicarle a los televidentes de forma sencilla, es cuando uno de los dos progenitores, el que en este caso establece la crianza de los hijos, siempre está hablando mal del papá ausente o la mamá ausente, porque también podría darse el caso. Claro. ¿Cómo influye eso en el crecimiento de ese ser humano que en ese momento es un niño, pero que ya hemos hablado reiteradamente, cómo influye la infancia y todos los procesos mentales que vivas en esa infancia en tu adultez, por favor? Porque estamos cansados de ver, sobre todo en los sectores más vulnerables, cómo a raíz de la separación, la mamá que se queda con los hijos o el papá, que es una minoría de casos, que se queda con los hijos, habla mal de la otra figura. Sí. Por favor, usted como especialista, y en adición a eso, a veces no es solo la madre. Por ejemplo, conozco casos que la abuela, porque la madre no le habla mal, por ejemplo, del papá, pero entonces empieza la abuela a decir cosas delante de la criatura con relación a su padre. Exacto. Es necesario. Exactamente. Influye negativamente. ¿Por qué influye negativamente? Como dijimos anteriormente, el cerebro del niño es como una esponja, ¿verdad? Hay una plasticidad cerebral donde el niño adquiere y absorbe todos los contenidos que tú le estás suministrando. Entonces, cuando por ejemplo, cuando el tío o algún miembro de la familia esté hablando negativamente acerca de esa figura paterna que no está físicamente, entonces el niño va generando conceptos, ¿verdad?, erróneos en base a lo que está recibiendo en ese sentido. Entonces el concepto, ¿verdad?, se va desarrollando con el tiempo, se va intensificando. Y ese concepto y esa percepción que el niño tiene directamente hacia esa persona que se le está hablando de manera negativa, entonces va a generar un distanciamiento emocional, va a generar cierto rechazo. Tal vez la actitud que vaya a tomar ese niño ya en su adolescencia va a ser de manera arbitraria, de manera negativa, porque ya se le alimentó anteriormente de forma negativa las características negativas de esta persona. Entonces, en el momento de interactuar, en el momento de establecer contacto con esta persona, se le va a hacer muy difícil, porque va a generar resentimientos, raíces de amargura y por ende la relación va a estar totalmente afectada. Por eso es muy importante que las situaciones que hayan pasado entre los adultos no podemos mezclarla directamente con nuestros niños. El niño no es responsable de las decisiones que los adultos en ese sentido hayan tomado. Claro. El niño es producto de una relación en que en ese momento se llevaban bien, había buena comunicación, es producto de esa relación, pero el niño no es responsable de una mala decisión. Eso es así, de verdad un tema muy bueno, un tema del que hay tantas inquietudes que necesitamos que regreses nuevamente, claro que pues sí, para aclarar todavía más dudas de nuestro público. Estamos muy agradecidos aquí en Activando la Mañana y esperamos que pronto se dé esa nueva visita y nosotros de esta forma hacemos una pausa, al regreso muchísimo más. Esto es Activando la Mañana.